Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Saludándolos, dándole gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir con todos ustedes en este tiempo esta búsqueda de la voluntad de Dios, esta búsqueda de aprender a agradar a Dios y de vivir como hijo de Dios. Pueden ustedes escribirnos, llamarnos. Nunca en el programa leo las lecturas o las llamadas, ya normalmente lo hago en la siguiente hora, pero de todas maneras a mi página de Facebook o en la página de internet, ahí las leo y trato de contestarles siempre. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues es la Lección Divina, lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? A veces yo me lo pregunto, pudiendo haber entrado de lleno rápidamente a la lección, porque independientemente de lo que vamos a llegar a hacer, que va a ser algo muy hermoso, aprender a leer y a meditar y a orar con la palabra, no siempre a lo mejor podemos estar haciéndolo, pero todo esto que hemos estado viendo, que ha sido todo un proceso muy interesante de invocar al Espíritu Santo, que es precisamente la fuerza de Dios, el dejarnos guiar por Dios para transformarnos y ser mejores cristianos. Entonces todo esto pues es un material que creo que para el que guste puede servirle en un proceso de crecimiento espiritual. Humildemente no soy ningún teólogo, ni biblista, ni espiritual, o sea, no tengo así simplemente comparto lo que Dios me ha permitido ir descubriendo junto con ustedes e ir aprendiendo. Dentro de la invocación que hemos visto lo que es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos en la conversión continua, conversión y transformación. Y hemos estado viendo algunos elementos importantes de cómo debemos vivir esta conversión y esta transformación. Y uno de ellos es precisamente lo que es la transformación de la vida del ser humano en un instrumento cada vez más intenso de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Y obviamente, pues uno de los elementos que habíamos visto era aprender a confiar en Dios y a desconfiar de nosotros. Y también hablábamos ya después, hablábamos obviamente de lo que es las dos de las potencias del alma. Tenemos tres, que es memoria, entendimiento y voluntad. Y estábamos viendo cómo debemos hacer uso de estas dos potencias, que es el entendimiento y la voluntad. Y habíamos empezado a ver vicios que atacan el entendimiento. El primero que vimos fue la ignorancia. Y estuvimos analizando todos los elementos para ahuyentar la ignorancia y esto, pues vimos algunos aspectos que es precisamente dejarnos guiar por el Espíritu. El que escucha a Jesús escucha al Padre, o el que escucha a los que Jesús ha enviado, lo escuchan a Él. Y habíamos visto entonces estos elementos, ¿cuáles son las dos luces que habíamos visto para ahuyentar la ignorancia? ¿Sí? Es la oración, esa es la vida de oración. Y habíamos visto ya la segunda, que es la de dedicarnos continuamente a analizar las situaciones que se presentan
y las cosas que queremos decir o hacer. O sea, hacer un proceso de discernimiento, no dejarnos llevar solamente por lo que hablamos, por lo que decimos, ¿sí? Y ahí es muy importante, estuvimos viendo la luz del Espíritu Santo, y esto que lo aprendí o lo leí por primera vez en esta serie de programas de Proverbios. Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a una ciudad. Y esto, pues creo que es el coco de todos, ¿no? Ese es el coco de todos nosotros. Si pudiéramos aprender a dominarnos, pues sería muy importante, ¿sí? Y creo que íbamos a ver, estuvimos viendo también lo que es la prudencia, si mal no recuerdo, y todos estos aspectos. Y vamos a ver ahora el otro vicio del cual debemos liberar al entendimiento, que va a ser la vana curiosidad. Es el segundo vicio o defecto, ¿sí?, que nos puede hacer mucho daño al entendimiento. La vana, ¿qué significa vana? Vacía, o sea, que no me va a servir de nada. La vana, o de vanidad, de vaina, que está vacío, las vainas que están vacías y que no nos sirve de nada, ¿no? Empezamos a inflar una actitud, una situación que ni ayuda al ser humano, ni lo va a fortalecer, ni le va a permitir un proceso de maduración, ni de fortaleza, ¿sí? Por eso, ¿qué es entonces la vana curiosidad? Es llenar nuestra mente, de una cantidad de pensamientos y conocimientos inútiles, que nos hacen más mal que bien. Entonces, ¿qué es la vana curiosidad? Es el llenar nuestra mente de una cantidad de pensamientos, y conocimientos inútiles, que nos hacen más mal que bien. Aquí un ejemplo muy sencillo. ¿Qué te sirve para tu alma saber lo que hizo la vecina? ¿Qué te sirve para tu alma lo que dijeron de ti? ¿Qué te sirve para tu alma el chisme del día? ¿Cuánta cosa llena nuestra mente que no nos sirve absolutamente para nada? Y hasta hay una gran frase que tiene ahora para mí más sentido. La curiosidad mató al gato. Eso es, se resumiría la gravedad de esto, la vana curiosidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Hay muchos acontecimientos, hay muchas realidades que están sucediendo en nuestra vida, pero que el no saberlos no me afecta. O sea, ¿qué necesidad tengo? Y a veces en las pláticas que tienen las personas, pues a veces se comparten cosas que dices, bueno, ¿para qué me sirve esto? A veces, si es para ayudar a la otra persona, tal vez, que es lo que a veces el sacerdote hace, ¿no? Escuchar a la gente. Y uno tiene que como poner un filtro o no sé, porque imagínense todo lo que se llena el sacerdote en la mente, ¿no? ¿Qué si le dijeron? ¿Qué si no le dijeron? ¿Qué si lo que pasó? ¿Qué si no qué pasó? Y así uno termina saturado, menso, sonso, atarantado. Y es, ¿sabes qué? Yo te entrego todo esto, porque si no terminaríamos pues abrumados, también se puede caer en el otro extremo, que es lo que le pasa también, por ejemplo, a los médicos, en donde se acostumbran a ver al dolor y para no sufrir ponen una barrera y los tratan como muy fríos, muy indiferentes. Y también puede pasar al sacerdote, en donde de tanto estar enfrente del sufrimiento, del dolor ajeno, se vuelve indiferente, precisamente como un mecanismo de protección. Y pues obviamente esto no es para nada saludable para la persona. Y ahí es donde, entonces, vamos a suponer, están pasando acontecimientos, no nos sirven absolutamente para nada, o sea, no perdemos nada si no lo sabemos, y el estar averiguándolos nos va a llenar de inútiles distracciones. O sea, la loca de la casa, si tú de por sí sabes lo fácil que se distrae la mente, y de repente la llenas de cosas, dices,
Yo no sé, a lo mejor a las mujeres no les pasa mucho, creo, pero por ejemplo a los jóvenes o a los varones, cuando están bien metidos en la televisión, los juegos de video, yo me acuerdo mucho cuando estaba joven y me encantaba cuando salieron por primera vez los juegos de chispas, esos puestos de las famosas maquinitas. Yo trabajaba en Reino Aventura, en aquel, sí, conocía a Keiko. Trabajaba en Reino Aventura y había un castillito que se llamaba Chispas. Entonces me pagaban y me iba a ir a jugar. y ahí los mismos empleados hacíamos competencias y todo. Y lo curioso es que luego cuando me dormía, cerraba y seguía todo el sonido, seguía las imágenes, seguía todo. O sea, porque la mente se llenaba tontamente de cosas que no servían, que distraen completamente. Y uno pareciera es que no tiene nada de malo. No es que tenga algo de malo, pero tampoco te ayuda en nada para tu salvación, para tu santidad, para hacer la voluntad de Dios. Y tú dices, wow. Entonces, ¿con qué facilidad? Ahora imagínense estar viendo telenovelas, películas, series, en donde no es que sea malo entretenerte, pero a veces tienen un impacto en la mente que después llena tu mente de eso. Por ejemplo, escenas de violencia, escenas de sexo, escenas de espiritual, ¿cómo se llama? De espíritus, de demonios, de magia. Pues ya tu mente se distrae. Y es una manera en la cual, pues obviamente, no lo presentan como algo malo, pero sí te aleja de tu santidad, sí te aleja de estar concentrado en lo importante. Yo creo que esto es una revelación muy interesante para todos nosotros, descubrir con qué facilidad el entendimiento es atacado con esta distracción que es la curiosidad, la vana curiosidad. Sí, y lo ideal sería, y decía un santo, deberíamos de estar muertos al conocimiento que son inútiles para nuestra santidad y perfección espiritual. Entonces, sería, ¿esto de qué me sirve? ¿Me va a servir para mi santidad? ¿Me va a servir para este proceso? ¿Puedes cerrarme la puerta, Beto, por favor? ¿Me va a servir para yo ser mejor persona o no? Y ahí es donde entonces ese discernimiento nos ayuda a decir esto no, esto no, esto no. El ejemplo clásico, me hicieron algo. Ok, ya te lo hicieron, pero la mente se distrae constantemente y le estás dando vueltas a esto y y te roba completamente toda la paz y no te deja estar con esa capacidad de búsqueda, ¿sí? Hay un refrán que dice, por noticias curiosas y nuevas, no te afanarás, que se volverán antiguas y ya las conocerás. Así como las famosas frases que dice mi mamá, ¿no? Sus dichos, ¿no? Mujer sin aretes, maceta sin flores. Mujer sin perfume, flor sin aroma. Así, lo clásico de mi mamá, ¿no? Y se están tocando a ver si tienen aretes. Sí, por noticias curiosas y nuevas no te afanarás, que se volverán antiguas y ya las conocerás. Pero queremos estar. Ahora entiendo la gravedad o el peligro en el Face, porque se vuelve un afán de conocer qué están haciendo los demás. Y te llena de una curiosidad vana. ¿De qué te sirve? ¿Qué vestido, qué viaje, qué hacen, qué esto? Y a veces no por chismoso, así que simplemente estás en tu página, estás en esta donde ves todo pero todo lo que ponen los demás, que son parte de tu, y estás ahí. Y hay cosas curiosas, y empiezas con, y luego, o sea, se vuelve, y ya cuando menos te das cuenta, ya estás ahí metidote en cuestiones que dices, no me están ayudando. Por eso es necesario proteger nuestro entendimiento, es necesario proteger para no se desparrame, no se contamine, no se llene de todas estas serie de situaciones vanas en el sentido espiritual, vanas en el sentido de que no me ayudan para mi vida espiritual. Puede ser que me ayude para
a otra cosa, pero aunque me ayude para otra cosa, me distrae de lo más importante. Me distrae de mi vida espiritual y de mi proceso de santidad. Y obviamente, una mente que no está concentrada en lo que debe es fácilmente atacada por Satanás. Fácilmente se desvía. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de estar preparado. Hay la estrategia militar que se usaba, no sé si todavía se use, de la ropa, el camuflaje del soldado. ¿Sí? Si está en el desierto, su color es diferente. Si está en la selva, su color es diferente. Se camuflajean. ¿Para qué? Para al enemigo agarrarlo. Luego hasta se ponen ramas y parecen árboles caminando, ¿no? ¿Para qué? Para poder atacar al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Pues te agarra desprevenido, y a veces Satanás no tiene nada que ver de que te esté metiendo en eso, porque todo lo queremos satanizar. No, pues simplemente tú te estás metiendo en cosas que no debes. A eso sí, él aprovecha nuestro descuido y nuestra irresponsabilidad para poder atacar. Y cuando una mente no está centrada en lo que debe, termina por perderlo todo. Yo tengo ese pequeño gran defecto. Bueno, tengo muchos grandes defectos, pero uno de ellos es soy muy distraído. Voy a la línea, ya se me olvidó la cartera, voy a esto, ya se me olvidó. ¿Y por qué? Porque andas en todo menos en misa. Es la expresión coloquial, andas en todo menos en misa. ¿Sí? La persona que está distraída sin enfocarse en lo principal. Si se enfoca uno en lo principal, en lo demás podrá irse enfocando en la medida de la importancia. ¿Sí? Pero luego hasta nos enojamos, es que es como se me olvida, es que quién sabe qué, y nos enojamos y nos ponemos así como que, ay, es que ¿qué me está pasando? Le digo por experiencia. Y luego nada más falta que nos queramos cortar las venas con un plátano porque no, simplemente concentrarnos en lo. Y si se te olvidó lo otro, pero no se te olvidó lo principal, ¿cuál es el problema? Pero, ¿cómo quisiéramos el drama, porque se nos olvidara lo principal, que es la vida eterna? ¿Cómo? Pero a veces nos enojamos, nos molestamos o nos agüitamos porque se me olvidó la cartera. Bueno, ¿qué pasa? Pues no cruzo, pues me regreso y ya. Pero que no se me olvide lo importante, la vida eterna, ¿sí? Para no dejarnos llenar de cosas que nos van a, de noticias y conocimientos profanos, mundanos y a veces hasta pecaminosos, que lo único que van a lograr es dispersar nuestra mente y no permitirnos tener el recogimiento, la meditación y la concentración para mi salvación, ¿sí? Entonces, lo que no me sirve para mi santificación, ¿para qué lo pienso? ¿Para qué me ocupo? Entonces aquí podemos llegar a una conclusión. Nos damos cuenta que realmente nos hace falta tener más centrado nuestro entendimiento en nuestra salvación. ¿Es difícil? Sí, porque no estamos acostumbrados. Tal vez por primera vez lo estamos oyendo. Entonces quiere decir que tenemos mucho trabajo que hacer. Si esto pudiéramos inculcarlo en los hijos o en los futuros nietos, pues dirías, wow, esto se puede lograr con ellos de una manera, pero primero tengo que empezar conmigo. Y va a ser una lucha, va a ser un proceso para poder vivir y es este elemento. Entonces, ¿cuál es la mejor ciencia? La ciencia nos da conocimiento, ¿sí o no? Las ciencias. Entonces, San Pablo nos dice cuál es la mejor ciencia. Así, si quieren ponerlo, es lo que dice San Pablo en la mejor ciencia es la que nos enseña San Pablo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Busquen rápidamente 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Y dice así, dice San Pablo, pues no quise saber entre vosotros a nadie, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Eso, entiendan, es la mejor ciencia. Conocer a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se traduce? Conocer su vida. O sea, vamos a los 5 elementos que hemos aprendido de Jesucristo. Encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Entonces, conocer de Jesucristo todo esto, ¿sí? Y entender sus mensajes, entender su misión, o sea, entender todo lo que implica su encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Entender su misión aquí en la tierra es la mejor ciencia que puedo tener, ¿sí? Entonces, entender esto, y esta es la tarea que cada uno de nosotros debemos de ir viviendo, debemos ir descubriendo día a día, el entendimiento de lo que Dios ha hecho por mí. Y yo, sin haber llegado a este punto, lo estoy aprendiendo junto con ustedes, pero inconscientemente lo hacía, o conscientemente lo hacía, o lo hago a la hora de la comunión. ¿Qué es lo que les digo que meditemos? Lo que Jesús ha hecho por nosotros, para llevarnos a darle gracias. Ese es el mayor conocimiento. Y yo procuro que al término de la comunión le dediquemos un poquito de tiempo a eso. Pero qué hermoso sería que durante el día mi conocimiento más prioritario es ir profundizando en el misterio de Dios, en el misterio del amor de Dios por mí. Y este conocimiento transforma, libera, da poder, da paz. Y iremos desocupando esa bodegota que tenemos de tanto conocimiento inútil que ya tenemos arrastrando, ¿no? Si de por sí lo hemos llenado de tantas cosas y luego le seguimos llenando de cosas, entonces hacer un ejercicio. Cuando veas, es una plática inútil, dices, ¿qué gano? A veces, bueno, pues es que estoy compartiendo, estoy ahí con las amigas, sí, está bien, pero cuando ya veas que es una conversación que nomás no te deja nada, criticar, juzgar, chismear, dices, no, espérate, ¿saben qué? Me tengo que ir, me están llamando. ¿Sí? Yo tuve un compartir con unos amigos de la secundaria y realmente me sentí así como que, me sentí fuera del lugar, ¿no? O sea, fue muy agradable, platiqué con ellos en particular, pero ya sí en el grupo así, sí me sentía como que, bueno, pues es que fueron 39 años, 40 años sin ver, pero no solamente eso, sino el hecho de que el tema de plática, pues, o de compartir, pues sí me sentía así, ¿no? Pero esto no quita que, por ejemplo, en la vida consagrada o en la vida sacerdotal, a veces nosotros también tenemos pláticas que dices, ¿de qué sirve platicar esto? Yo tuve una experiencia con un sacerdote muy triste, pero yo era joven, me invitó a su casa. Yo dije, wow, lo que yo anhelaba era aprender de Dios. Ahora, o sea, yo esperaba algo así como algo mágico, profundo, o sea, me va a dar los secretos de Dios, me va a dar los secretos de tantas cosas. Y llegamos, y en aquel tiempo había los famosos centros de películas, y todavía creo que eran formato antiguo del beta, ¿no? Los cassettes de beta, porque luego fueron el VHS, ¿no? Eran beta todavía. Y recuerdo y dije, bueno, me va a poner una película de santos, porque él se bajó. No, ya que llegamos a su casa y todo, no, era una película pornográfica. Yo dije, híjole, así me impactó mucho, ¿no? Y bueno, es triste con qué facilidad a veces nosotros también no estamos exentos de llenar nuestra mente de tonterías. O sea, uno espera, por eso la vida consagrada, la vida sacerdotal implica mucha oración, mucho sacrificio y mucha renuncia a muchas cosas. Si no, fácilmente el sacerdote, el consagrado se pierde y nos perdemos con una facilidad increíble. Entonces, es importante de
Y si alguna vez, no falta, ¿no?, de que lleguen ustedes a tener invitado a un sacerdote, un consagrado, un consagrado, cuídenlo, o sea, no lo llenen de, porque una copita, una esta, y si de por sí a veces podemos tener vicios y luego pues le presentan, entonces cuídenlos, porque fácilmente una de las cosas que a veces se puede dar es la soledad, porque aunque puedes vivir en comunidad, puedes tener soledad, ¿sí? Y esa soledad pues es una arma muy poderosa para llenarte de cosas que no son saludables. La soledad, dicen, es mala consejera, muy mala consejera. Pero bueno, entonces ya vimos cuál es la mejor ciencia, el conocimiento de Dios. Y San Pablo lo recita o lo resume: no deseo sino conocer a Jesucristo y crucificado. Entonces, conocer su encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, ¿sí? Entender sus mensajes, entender su misión y tratar de vivirlos, tratar de hacerlo y estar recordando todos los días. Ese es, creo que, mi meta, una de mis principales metas, recordar todos los días lo que ha hecho Jesús por mí y sigue haciendo. Cada misa, cada vez que se celebra una misa, Jesús sigue haciendo algo maravilloso por mí. Si esto le agregamos que pude levantarme, que tengo comida, que tengo trabajo, que tengo esposo, esposa, hijos, que tengo salud a veces, que tengo esto, oye, pues, pero a veces incluso cuando nos quedamos solamente en agradecer, ya ven que los americanos tienen una tradición, ¿sí? Decía una persona, el día del Pablo, el día del pavo, del Turkey Day, decía Turkey Day, el Turkey Day. Le digo, no es Turkey Day. Bueno, en Thanksgiving, pues es el dar gracias, ¿no? Pero pues, la tradición se ha hecho más una pachanga y todo, y pocas familias realmente dan gracias, pero es una tradición. Pero agradecer a Dios por todo es bueno. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ya lo que necesito, lo que me gusta, o pierdo aquello? Si me centro solamente en dar gracias por eso, pues me voy a perder y voy a terminar en una confusión, en una situación de reclamo: ¿por qué me quitaste a mi esposo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué mi hijo está así? O sea, todo eso es temporal y no hay una certeza ni hay algo seguro. Lo importante es no dejar de ver lo que Dios sigue haciendo por nosotros. Por eso, el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa. Yo me pregunto, ¿cuántos se verían afectados? Pero afectados de gravedad si se dejara de celebrar la misa en todo el mundo. Y tal vez muchos, ¿y cuántos sacerdotes a lo mejor? O bueno, pues me voy a dedicar a otra cosa. Wow, ¿qué pasa, no? Por eso es una de las cosas que nosotros necesitamos ir meditando. ¿Qué son las cosas necesarias para nuestra salvación? Entonces, sería un bonito ejercicio en las mañanas. Señor, ayúdame a entender lo que voy a vivir hoy y lo que sea necesario para mi salvación. Es una oración sencilla. Señor, ayúdame a entender y a ver lo que hoy voy a vivir y que sea necesario para mi salvación. Que no me distraiga en todo aquello que me aleje de mi salvación, que me aleje de estar contigo y de vivir en tu amor. ¿Sí? Y obviamente estas cosas que son necesarias para conseguir nuestra santificación y salvación, y obviamente pues cuidarlas, y las que no son necesarias para conseguir nuestra santificación y salvación, pues ni siquiera tampoco ayudarnos a crecer en virtudes ni en servicio a mi prójimo, pues ¿para qué estás entreteniéndote en ellas o para qué las estás buscando? No debemos ni siquiera querer conocerlas, saberlas, ni mucho menos entenderlas. ¿Cuánta facilidad nos dedicamos a estar hablando? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro?
Y a veces dedicamos días o parte de una vida para tratar de entender por qué te pasó eso, por qué te hicieron eso. Ni lo vas a encontrar y es tiempo que no vas a recuperar, ¿sí? Entonces, que Dios nos conceda la gracia y hay que pedir al Espíritu Santo cuántas cosas tenemos que ignorar, cuántas cosas tenemos que hacer a un lado y que realmente no se pierde gran cosa para nuestra alma. Muchas personas, por valorar más, por ejemplo, el nombre, la fama, lo que se vea, lo que sea, pierde pues el interés o nunca van a encontrar el interés por la salvación, porque les preocupa más todo lo temporal, les preocupa más estas cosas que nada más lo único que hacen es inquietan nuestro corazón e inquietan nuestra alma. Por eso es tan importante, ¿sí? Hay un filósofo que tiene una frase muy interesante, Séneca, y decía algo así: cuanto más curiosamente me dedique a conocer los detalles de la vida de los seres humanos, tanto menos buen ser humano me volví. Entre más me preocupe por estar viendo, ¿sí?, los detalles de la vida de los seres humanos, tanto menos buen ser humano me volví. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve estarme ocupando de la vida de los demás? Que eso es un mecanismo de todos. Nos dedicamos a ver más que cómo viene vestida, que si ya dijo, que si no dijo, que por qué dijo. ¿Y eso a mí qué? Pues me distrae de estarme viendo a mí. Nos centramos en la traición, nos centramos en el odio, nos centramos en la tristeza, no sé, y en por lo que me le hicieron, ¿no? Y obviamente al estar viendo lo que hacen los demás, dejo de ver a quién, a mí mismo. Y es una trampa muy poderosa en la cual hemos caído muchos de nosotros, ¿sí? Y vamos, es un libro que casi nunca leemos, pero hay una frase muy interesante de este santo. Ustedes tal vez ni siquiera se les ha ocurrido abrir este libro, y es de las cartas de un santo. A ver, ¿dónde estás, corazón? Ándale, me lo han robado. ¿Dónde dejaron este santo? San Judas Tadeo. Es una cartita muy, muy cortita. Segunda carta de San Juan. Acá está San Judas, 1815. Espero que se acuerden de sus clases de Biblia. ¿Cómo se cita a San Judas? No tiene capítulos. Entonces el número que aparece o los números que aparecen son puros versículos. 1815 en mi Biblia de Jerusalén. Está después de las cartas de San Juan y antes del Apocalipsis. Es la última, ¿sí? Fíjense lo que nos dice el versículo 12. Dice, bueno, aquí lo ponen con palabras más complicadas. Lo voy a leer. Estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes y se apacientan a sí mismos. Son nubes, esta es la parte, son nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos, arrancados de raíz. ¿Sí? Nubes sin agua, árboles sin fruto, o las que traen espumas. ¿Esto a qué se refiere? Obviamente todo el conocimiento inútil para mi salvación. ¿Sí? Tengan cuidado de no caer en eso, no ser como nubes así como, y no, o si están vacías, como va a caer un tormentón, ni una gota, como se esperaba el fenómeno del niño, ¿no? Y pues no fue niña porque no más nada. Es un fenómeno meteorológico que sucede en esta región en ciertos momentos, cada cierto tiempo, y cada año se dice, ahora sí viene el niño, ahora sí viene el niño. Se dice el niño porque viene con mucha lluvia, ¿no? Sí. Y ahí es precisamente algo necesario. Entonces, cuando queramos saber algo, quiero que te hagas esta pregunta.
esto sí será de provecho para mi santificación o para el bien que yo les pueda hacer a los demás. Si tú te vas a enterar algo, pregúntate, ¿esto es algo que me va a ayudar para mi santificación y o para el servicio a los demás? Y cuando decimos el servicio es para darles una vida digna o para ayudarles a crecer en santidad a los demás. Si no lo es, y si me dedico a indagarlo, me dedico a investigarlo, pues esa vana curiosidad me va a destruir, ¿sí? Incluso sabemos que esto se convierte en una trampa para nuestra alma, para nuestro ser. Y obviamente esto nos va a ayudar a entender, ¿sí?, este discernimiento. Por eso, si seguimos estas reglas, si seguimos este elemento, pues nos vamos a librar de mucha preocupación inútil, de muchas situaciones que nos van a alejar de Dios, porque el alma, cuando ve que no logra, ¿sí?, el alma no evita que cometamos estas faltas graves, y pues entonces cuando, a ver si puedo explicar esto. Esto es muy interesante, estos elementos. Dice, porque el enemigo del alma, cuando ve que no logra que cometamos faltas graves, o sea, que no estamos en pecado, se propone al menos llenarnos de inquietudes para quitarnos la paz. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, sí. O sea, ya no estamos funcionando. Ya nos fue mal, para que no se oiga tan feo. Que no se oiga tan feo. ¿Sí? Entonces, ok, no cometes pecado, pero te empieza a distraer en cosas superficiales, descuidas tu vida espiritual y entonces cuando el enemigo fácilmente te ataca. Al llenarnos de todo esto, ¿sí?, de inquietudes, de pensamientos, de conocimiento vano que no te van a fortalecer, ¿sí? Obviamente, ¿esto a qué me lleva? Un pensamiento, una mente, un entendimiento que está llenándose de eso, deja de rezar. Deja de preguntar y tratar de querer agradar a Dios, ¿sí? Y obviamente incluso, ¿qué es lo que pasa? Como no estamos acostumbrados en la oración, pues estamos en todo menos orando, porque estamos, y empiezas a pensar aquí y acá y allá, por todo ese conocimiento vano que no te sirve para la salvación. Y se manifiesta muchas veces en esto. Y entonces nos lleva a no ponerle atención a Dios, en su gloria, en su poder, en su bondad, en sus gracias que me ha dado, en el sacrificio, todo lo que Él ha hecho, y obviamente pues es una realidad que lleva a dañarnos, ¿sí? Por eso cuando el alma no está preparada, pues cuando caigo en todo esto, en lugar de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de rechazar el pecado, y tener estos propósitos de enmienda, acuérdense los pasos de la confesión, examen de conciencia, dolor por mis pecados, decir mis pecados, propósito de enmienda y cumplir la penitencia, nos distrae, obviamente, en pensamientos, en situaciones que son vanidad, que son tontería, que son algo que no me va a ayudar, incluso me va a hacer caer en orgullo, en un orgullo vano, en un orgullo tonto, en un orgullo de ¿por qué me hizo esto a mí? Y empezamos a hacer un drama que no nos lleva nada a un crecimiento espiritual, ¿sí? Y obviamente, incluso este tipo de situaciones nos hace creer que, nos hace llevar a no creer que necesitamos ni dirección espiritual, mucho menos director espiritual, ni siquiera confesarnos y mucho menos comulgar. Y obviamente todo empezó con una distracción. Entonces hay que tratar, por ejemplo, vamos manejando. Sí, es bonito oír música, a mí me encanta, yo soy fan de la música y a veces lo que hago, apago la música también y voy rezando el rosario. Ya termino mi rosario, ya pongo la música. O sea, ¿para qué? Para no perdernos, no distraernos, ¿sí? Y no caer en ese error de creer que ya somos buenos, de que yo no mato a nadie, yo no hago ningún mal, ¿sí? Pero como muchos creen que son buenos porque planean serlo, quieren serlo, pero nunca lo viven, nunca lo hacen, ¿sí? Y obviamente, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. No es lo mismo decirlo que vivirlo y hacerlo, ¿sí? Y por eso,
¿Qué es lo triste de esto? Este mal es un gran mal y podríamos decir que es casi incurable. Es casi incurable, pero eso requiere mucha dedicación, requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Porque cuando se llena de teorías nuevas, de pensamientos que no nos sirven, de ideas fantásticas, de esa gran imaginación, que bien canalizada, pues una persona creativa tiene una gran imaginación y produce o hace inventos o crea cosas muy buenas para las personas, pero desgraciadamente son pocos los que tienen ese don. La mayoría, estas ideas que vienen vacías, nos hacen tener pensamientos o resoluciones descabelladas, o sea, que no tienen una razón, no nos van a ayudar en nada, ¿sí? Hasta llegar a hacernos creer que somos mejores que los demás. Algo tan sencillo. ¿Cuántas veces barres a otra persona por cómo se ve? La ropa, la apariencia, y así como que bajita la mano, haces un recorrido, un escaneo así. ¿Por qué? Porque tenemos por naturaleza estar comparando. A veces nos engañamos, dicen, no, pues nada más estoy viendo, nada más estoy... No, o sea, es un vano conocimiento. ¿Qué te importa cómo viene vestida? ¿O qué habla? ¿O cómo? ¿Qué te importa? ¿Qué te sirve para tu salvación? Nada. Vanidad de vanidades. Superficialidad que nos destruye, ¿sí? Y obviamente esto nos va a hacer ni ayudar en nada. Cuando cae en esa situación, la persona que ya está metida en esto no se deja desengañar, o sea, no se deja ayudar, no reconoce su error, ¿sí? Y mucho menos va a dejarse guiar por un sacerdote, por una persona espiritual, porque dice, yo no estoy mal. ¿Por qué? Porque está llena su mente, su entendimiento. Por eso, tratar de dialogar a veces con estas personas es difícil. Y en algunas cosas tú dices, no, pues sí, pero cada uno de nosotros tenemos esa terquedad. En una área de nuestra vida tenemos esa terquedad, esa cerrazón, porque nuestro entendimiento está contaminado. Entonces, cuiden, por favor. Si se acuerdan, en el proceso de purificación, el último, es cuidar lo que veo, cuidar lo que oigo, cuidar lo que hablo, porque esto se convierte en pensamiento y en sentimiento, se convierte en obra, se convierte en hábito, se convierte en carácter, se convierte en destino. Y lo que nos enseñan, ¿no? En el catecismo, las postrimerías. Va a ser tu muerte, pero con juicio, y puede ser la condenación o la salvación de tu alma. Por eso es algo muy importante. No permitas que un ciego guíe a otro ciego. Y yo pregunto, ¿cómo estamos guiando a nuestros hijos? ¿No será que estamos siendo ciegos? ¿Sí? El orgullo ciego, guiado o lleno de vanidad, de vanidades, de tonterías, de cosas que no son saludables. Por eso no es algo que nosotros debamos dejar a la ligera. Y es necesario no llenarnos de un vano conocimiento en todo esto. Con esto terminamos el entendimiento, que fue muy intenso. Esta última me encantó, creo que da luces muy interesantes. Si Dios nos presta vida, vamos a ver cómo ejercitar la voluntad para poder, acuérdense, estamos hablando conversión y transformación. Cómo transformarme en ese hombre nuevo, ese hombre lleno del amor de Dios. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy.
Misterio de fe.